El que quiera hacer pipí, que vaya ahora. El que quiera beber agua, que lo haga ahora. Porque tengo palabra de Dios para la iglesia. No, él empezó de que digamos. Seguí hablando. Ustedes saben que los que predican siempre, los que tienen ese trabajo de la predicación, como el que predica, muchas veces cuando estamos hablando con el Señor acerca de un tema, muchas veces uno se pregunta, Señor, ¿y de qué hablo? ¿Sí o no? Los predicadores que están aquí, ¿hay que sí? No, yo sé. Los que predican. Porque dentro del pueblo de Dios se ha predicado tanto que uno tiene que pedirle al Señor, ¿de qué hablo? ¿Qué le digo? Porque muchas veces vienen mensajes, van mensajes, vienen mensajes, y la iglesia sigue con un estilo pasivo. ¿Entienden que lo que es la palabra pasivo, verdad que sí? Levanten la mano los que saben eso. Pues está bien, como un 70%. Porque en esta mañana, recuerden que ya la gloria del domingo pasó. Estamos metidos en una gloria nueva en esta mañana. Amén. Hace rato, dice el pastor Adrián. Y para la iglesia no debe de ser un secreto que nosotros vamos camino hacia la eternidad. Y digo esto porque a la iglesia, aunque todavía entendemos que faltan ciertas señales que deben darse, pero ya estamos dentro del movimiento donde todo lo que debe de suceder está sucediendo. Amén. Amén. Y en esta mañana yo quiero que te pongas mucha atención. Sean sensibles a la palabra de Dios. Seamos sensibles al Espíritu Santo para que nos muestre, nos ayude a entender qué quiere decirnos el Señor en esta mañana. Porque precisamente Él viene pronto. Y viene por una iglesia activa, no pasiva. Amén. Activa. Amén. Así que estoy flojando el brazo. Inmediatamente vamos a leer el Evangelio según San Marcos. Y voy a hablar y voy a tomar como Pedro, el apóstol Pedro, como ejemplo para nosotros. Aunque todos los apóstoles tuvieron dos etapas en la vida de Jesús. Antes de la venida del Espíritu Santo y después de la venida del Espíritu Santo. Y yo quiero que en realidad, iglesia, usted se ponga para usted. Que en esta mañana salgamos edificados, salgamos transformados, con un nuevo pensamiento, con una nueva visión de saber qué nos toca como iglesia hacer en este mundo. Y voy a comenzar a leer, porque la iglesia tiene que entender, tiene que saber. Usted sabe que muchas veces he dicho desde aquí que la iglesia de los últimos siglos, 2 siglos para acá, 1 siglo para acá, la iglesia de Cristo, la llamada iglesia de Cristo, en realidad no ha entendido un 100% lo que Cristo hizo en la cruz. No lo ha entendido, iglesia. ¿Será por falta de conocimiento de la palabra?
¿O será que no tienen el Espíritu Santo? ¿Estamos aquí? Amén. Aunque usted me vea en serio, porque es que la cara mía como que es rara. Rara en el sentido que yo tengo que estarme riendo para que me vean bien, feliz, contento. Porque si yo me pongo serio, cuando yo no estoy por hablar, inmediatamente comienzan: ¿y qué tiene Luis? ¿Y qué le pasa a Luis? ¿Y por qué Luis está bravo? Sino que es el físico. Que cuando yo estoy serio, mírenme la seriedad, cuando yo no estoy por hablar. Es que usted se ríe por dentro. La cara Tengo que ser una cara como bravo, ¿verdad que sí? de guardia. Pero el Señor sabe que no. Yo sabía que tú venías con algo. Amén. Vamos a leer en San Marcos, porque a mí el tiempo se me va como rápido y yo no entiendo esto. Y vamos a desglosar, voy a leer unos cuantos versículos y lo vamos a dar como así, como estudio, como un estudio, para que podamos entender en el nombre de Jesús qué quiere el Señor decirnos en esta mañana. Lucas capítulo 14, versículo 43. Perdón. Era Marco. Marcos. Que somos evangelistas, no me entiendes. Entonces estamos en el evangelio. Marcos capítulo 14, versículo 43. Y vamos a empezar cuando Jesús es arrestado. Recuérdense que en la última cena, por allá siendo jueves, a medianoche, ya después, antes de que ya Jesús había orado 3 veces, le decía: mira, los discípulos, ustedes pónganse ahí a orar. Y ya ustedes saben la historia, la conocen por la palabra, ellos que iban a dormir. Y a la tercera vez Jesús le dice: ya está bien, sigan durmiendo. Marcos 14, 43. Y en eso, cuando él está hablando eso, ustedes saben que ahí viene su amigo Judas, el apóstol Judas, que ya Satanás había llenado el corazón y ya Judas sabía lo que tenía que hacer. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 14:43 de Marcos, donde habla que ¿dónde está el asunto de tu papagayo? El arresto de Jesús. Yo tengo uno. No, pero espera. Es moderno, esto es un asunto. Llegar a la modernidad con los años que tiene el doctor, imagínense. Dice así la palabra de Dios. Luego, hablando él aún, o sea Jesús, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Si yo hago una pregunta ahora, ¿quiénes mataron en realidad a Jesús? De este lado, ¿quiénes mataron a Jesús? Alguien de este lado, levante la mano. Ay, santo. Espérate. ¿Quiénes mataron a Jesús? Alguien de este lado que me diga. Ahora ahí me dio miedo. No me quiero arriesgar. Los estudiantes. De este lado. Entonces ustedes no saben quiénes mataron a Jesús. ¿Quién? Dijeron que los escribas y los fariseos. Yo estoy con la pastola, nosotros. Sí. Exacto. Pero yo estoy hablando, está bien, hay muchas cosas que... No, yo estoy hablando. Yo lo voy a hacer más específico. ¿Quiénes mataron a Jesús? ¿Su pueblo Israel, los judíos o los romanos? Sí, porque muchas veces no saben quiénes mataron a Jesús. Los romanos. Lo mismo de ellos porque lo mataron. Los mismos seguidores de Lo que ellos. pasa es que los romanos ejecutaron una sentencia de parte de los judíos. Ya. Y cuando se habla aquí, De vacaciones. que
vinieron, ¿verdad? Estamos en el 43, exacto. Que hablando Jesús, aún vino Judas con él, que era uno de los dos, y con él mucha gente, con espada, palo, los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. ¿Ustedes saben quién eran los ancianos? Los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Era un grupo. Eran el grupo Sanedrín. Los ancianos aquí eran el grupo llamado Sanedrín. ¿Y quién eran los Sanedrín? Dentro de ellos, el grupo Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros. Casi la mayoría eran sumos sacerdotes. Eran de una clase alta, rico, poderoso. La highlight, los popis de aquellos tiempos. Sí, porque ahora le llaman los popis lo que tienen. Y los guaguas, qué barbaridad. Entonces, el Sanedrín era la corte donde ellos emitían al final un juicio. Era ellos los que daban la sentencia de muerte, el tiempo, una sentencia. Ellos eran los que tenían el poder y la autoridad. Oigan bien, y eran judíos. Ahí estaban los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y todo feo. Y el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Yo le iba a poner el tema, pero lo cambié. Pero miren, los verdaderos enemigos del reino, los verdaderos enemigos de la iglesia, no están en el mundo, están dentro de la iglesia. Ay, del reino, los enemigos de Cristo. O sea, del reino, cuando hablamos del reino, se refiere a la iglesia de Cristo. Los enemigos de esta iglesia, un ejemplo estoy poniendo, para que póngase a discernir lo que estoy hablando. Los enemigos de esta iglesia no están afuera. ¿Estamos claros? No somos del mundo. Aunque el mundo es enemigo de Dios por causa del pecado. Nosotros antes éramos enemigos de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Ahora, los enemigos de la iglesia están y salen dentro de la iglesia. Amén, pastor. Seguimos. Dice 44, y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. ¿Sabe que en otro evangelio dice: Judas, ¿qué? Con un beso viene a entregar el Hijo del Hombre? Pero ya Jesús sabía todo. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí sacó la espada y hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: como contra un ladrón habéis venido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Pero es así, para que se cumpliese la escritura. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Eso me recuerda al apóstol Pedro. Antes de ese episodio decía, cuando el Señor ya estaba anunciando su muerte, que debía de morir, Pedro fue el que sacó de primero: Señor, no olvídate que si yo tengo que morir contigo, yo voy a morir. Si te van a matar a mí, que hay más daño también. Y Jesús, Pedro, estate tranquilo, mío, que antes de que cante el gallo 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Ay, santo. ¿Estamos aquí? Oigan bien, vayan viendo la vida de Pedro en la primera etapa, antes de la llenura del Espíritu Santo en los 120 del aposento alto. Pongan mucha atención a esto, porque hay muchos cristianos, la mayoría, un porcentaje muy alto dentro del pueblo de Dios, que son cristianos o son llamados cristianos y todavía no han pasado la primera etapa, la cual pasó Pedro y todos los apóstoles. ¿Estamos aquí? Amén.
Y oigan bien, dice el 53, vamos un ching rápido porque para avanzar la lectura, igual. Y trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. ¿Sabe que hoy en día hay un porcentaje bastante grande, llamado cristiano, que están como Pedro en esa etapa? ¿Cómo como Pedro? Que siguen de lejos a Jesús, que no se involucran en la obra de Dios ni que lo llamen, pero son llamados cristianos. Ya Pedro, en el momento que agarran a Jesús allá en el huerto de Getsemaní, todos los discípulos huyeron. Como dice la Biblia, agárrate el pastor y todas las ovejas se van a dispersar. Por lo que te quiero dejar dicho, que Pedro era una persona totalmente imperativa, agosto, eso era, soy yo, y era el papaupa, y era el que todo decía que hacía adelante, sin pensar, sin reflexionar, sin te digas, déjame ver, se puede, no se puede. No, él actuaba emocionalmente. Y cuando un cristiano actúa emocionalmente, las cosas no salen bien. Porque esto no se trata de emoción. Esto se trata de que la presencia del Espíritu Santo guíe a cada cristiano. Amén, iglesia. Amén. Amén. Ay, como asustado, no entiendo esto, padre. Suéltalo. Pedro le seguía de lejos. Cuando Pedro estaba tu fe ahí. ¿Y qué sigue diciendo? Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Ay, santo. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. O sea, no había forma. En cuanto a hablar en contra de Jesús, no había forma de condenarlo. Porque no había nada que él había dicho que merecía la pena de muerte. Él aún así, recuerden, para los que saben y los que no saben, que Jesús tuvo dos tipos de juicio. Dos tipos de juicio. ¿Cuáles son? Dos tipos de juicio tuvo Jesús. Ante Pilato Juicio político y juicio religioso. Entonces, los que no eran del pueblo de Israel, o sea, los romanos, no hallaron culpabilidad de Jesús. Lo hallaron inocente. Herodes, cuando le llevaron a Herodes, dijo, no, llévaselo a fulano, que a él que pertenece. Pilato no halló culpa. Exacto. Porque lo que te estoy diciendo es que muchas veces, o la mayoría de veces, quienes te condenan, quienes hablan de ti, son los que están dentro de contigo. Amén. Y si están enemigos y se unen los dos. Y si son enemigos dentro de la misma iglesia, se unen para... Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa con esto? Oigan bien. Ustedes se recuerdan la historia del centurión, la fe del centurión. ¿Qué le dijo? Wow, ni aún en Israel he hallado tanta fe como este varón. Porque del oriente y del occidente vendrán y se sentarán con el padre Abraham. Pero cuando la fe de la mujer cananea, que le dijo a la mujer, Señor, ayúdame, mi hija está fuertemente endemoniada. Porque no está bien que los pagos, el alimento, la comida de los hijos se le dé a los perrillos. La mujer, sí, Señor, yo lo sé. Pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de los hijos de ti. Dice el Señor, wow, tu fe ha hecho que tu hija sea liberada. Porque Jesús le había dicho a esa mujer cuando estaba negociándolo, oye,
yo he venido a salvar a los perdidos de la casa de Israel. El Señor Jesucristo vino a su pueblo, a Israel. Oigan bien, al pueblo escogido de Dios, Él lo vino a salvar. Pero el pueblo de Israel no estaba en eso. ¿Sabe? Y comenzaron a hablar. Se levantaron, hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré de otro sin mano. Pero aún así no concordaban el testimonio. Entonces, oigan bien, el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no responde nada que testifican esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del bendito? Dice: ay, sí. Claro. Y Jesús le dijo: yo soy. Porque estaba hablando la pastora. Uno de los títulos de Dios. Yo soy. Y veré al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ay, cuando este sumo sacerdote oyó eso, él parece que vio al enemigo y no fue. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Hemos oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. ¡Wow! Un pueblo que había sido escogido por Dios y es escogido por Dios. Un pueblo que habían rechazado totalmente a Jesús. Un pueblo que no conoció a Jesús. Porque no estamos hablando de un pueblo inconverso, no estamos hablando de un pueblo del mundo cualquiera. Estamos hablando de un pueblo que Dios se ha revelado por tiempo. Estamos hablando de un pueblo que ellos a través del tiempo han visto las grandes señales que Dios hacía a través de los profetas. Pero aún así no entendieron, no conocieron nunca que Jesús precisamente era el que había apartado a Israel para salvación. Wow. ¿No están entendiendo? Estamos concentrados, escuchando. El que lo había apartado para salvación era ese a quien no conocía, era ese al que lo estaban rechazando, era ese al que lo estaban maltratando. Amén. Y oigan esto, cuando alguien decía, no sé si era el pastor Miguel, pastor Adi, acerca de la escritura, de comerse la palabra, de escudriñarla, de aprenderla. Cuando yo leía este versículo, cuando ellos lo declararon todo, imagínense, ahí no había ningún abogado que defendiera a Jesús, hablando humanamente, porque el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los escribas y todos los feos estaban en contra de Jesús. Toda la jetancia del sistema del poder jurídico, simplemente su mente era condenar a Jesús. Aparte de eso, estaba prohibido empezar a horas de la tarde. O sea que el proceso se hizo en contra de todo lo que estaba prohibido. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Oigan bien, porque estamos hablando, hermano, de un pueblo escogido por Dios. Y oigan eso, oigan lo que dice el versículo 65.
Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazo y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetada. Cuando yo meditaba en eso, uno le baja unos remas muchas veces. Y yo me detuve ahí, wow. Su gente, el pueblo de Dios, que el que estaba ahí era precisamente el que quería salvar a Israel. Y oye esto, y yo meditaba en esto, y sabe, iglesia, nosotros no tenemos mente para definir la grandeza del amor de Cristo. No podemos, no da. Porque usted se imagina, hermano, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador de los cielos y la tierra, Dios en forma de carne, Él tranquilamente, sin hablar palabra, la gente escupiendo, la gente dándole golpe, burlándose, que Jesús con un pensamiento lo desaparecía todo. Jesús con una mirada lo destrozaba todo. Jesús que cuando ordenaba y mandaba fuego lo destruía todo. Y Él no hizo nada de esto. Y de acuerdo con lo que usted está diciendo, amado, ellos sí estaban esperando un Mesías, pero pensaban que era un guerrero como David. Entonces, como no entendían que el pleito era espiritual, se sorprendieron con su mansedumbre y por eso lo negaron. Amén, sí. Ese es el asunto. Eso al principio, cuando ellos querían ser rey. Este es el de nosotros. Pero como Jesús, ¿verdad? Tiene una parte que se llama omnisciente, que nada más lo tiene Dios. Él sabía que lo iban a hacer, se lo iban a coger, porque ellos, los judíos pensaban que este es el que nos va a armar con espada, con palo, con machete, vamos a destruir al imperio romano. Yo no vine con ese tipo de guerra. Claro. Yo vine a derrotar el reino de la tiniebla. Yo vine para que ustedes conquisten el reino de los cielos, pero es con amor. Aleluya. Amén. Al diablo se derrota es con el amor que viene de parte de Dios. Y oigan bien, tú sabes que cuando uno está en la palabra y tal, ustedes lo saben, lo que se meten en eso, que hay momentos que el Espíritu Santo, yo soy una persona que siempre me he dicho, yo cuando siento algo sobrenatural, a mí lo que me coge es llorar. Y me vuelvo un asunto, una nube aquí, un asunto. Pero usted se imagina, hermano, usted ver a Jesús, el creador de los seres humanos, el creador del mundo, el plan y todo lo que en él ha venido, permitiendo que hicieran con todo, con él. No, porque eso no es el asunto de esto. Que fue su propio pueblo que le estaba haciendo eso. San Juan 1:11, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, entonces Él le ha dado potestad de ser llamado hijo e hija de Dios. Amén. Y sigue diciendo, porque el asunto es Pedro, pero quería, ¿tú me entiendes? Para que sepamos de dónde Dios, qué pasó Jesús por nosotros. Pedro niega a Jesús. Está
estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, dijo: tú también estabas con Jesús en Nazareno. Tú también, yo también en la campaña. Ay, aleluya. ¿O tú te ves? Yo te veía en la iglesia que señala el fin. Sí. Tú eras el que estaba predicando, tú eras el que estaba danzando, tú eras el que decía que esta casa sí iba a ser grande porque tú ibas a aportar y que de aquí nadie te sacaba. Ay, Pedrito. Pero eso es Pedro todavía en la primera etapa. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dice. Y salió de la entrada y el gallo cantó. Oigan, Pedro, que pasaba día y noche, que era el primero hablando, tú fue con Jesucristo ahí. Porque todo lo que hablaba Jesús ahí mismo hablaba ahí. Yo, y ven, y soy yo, porque él era así. Si tú eres Jesús, manda que yo camine por las aguas. Porque era atrevido. Pero todo lo hacía sin discernimiento, porque todavía, aunque andaba con Jesús, no tenía la presencia del Espíritu Santo. Jesús, el único apóstol que caminó sobre las aguas fue Pedro. Aunque caminó poco. Caminó poco, pero ¿por qué caminó poco? ¿Saben algo? Ay, esto es un asunto que si tú comienzas no te sale nunca. Porque cada acción de Pedro trae un mensaje. Cuando él va caminando, ¿qué pasó? ¿Que quitó qué cosa? La mirada, la vista de Jesús, y comenzó a ver que el mes se movía. ¿Y sabe qué pasa? Que muchos cristianos, muchas veces cuando andamos con Jesús, mirando a Jesús, estamos firmes, estamos fieles, pero que cuando comenzamos a ver las cosas del mundo, entonces comenzamos a ahogarnos, comenzamos a enfriarnos a tal punto que nos vamos de la iglesia. Amén. Hello, ¿estamos aquí? Amén. Oigan bien. Qué barbaridad, yo me imagino cómo se cogió conmigo. Y la criada, viéndolo otra vez, nos imaginamos en este tiempo: a ver, ¿por qué barbaridad esta mujer? Este es de ellos, pero él negó otra vez. Ay, santo, la verdad es mala de veras, ¿cierto? La verdad es mala. Pero tú sabes cuándo la verdad no es fácil para el cristiano, cuando no está viviendo una vida íntima con Dios. Amén. Ahí sí lo ve grande el problema. No lo escuché. Ay, santo. ¿Estamos aquí? Amén. Amén. Y oye. Ay, santo. Y después que niega la segunda vez, y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: ¿verdaderamente tú eres de ellos? Ay, santo. Porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Ay, santo. ¿Sabe algo, iglesia? Aleluya. Que cuando tú tienes el Espíritu Santo, cuando en realidad una persona que se llama cristiana y tiene el Espíritu Santo, en algo tú